El sábado pasado hablamos acerca de una historia de familia. ¿La recuerdan los que estuvieron aquí? Recuerdan que hablamos de nuestra historia de familia, hablando de que cada uno tiene una historia de familia. Y hoy agradezco al Señor la bendición de poder tener a nuestro hijo mayor, a su esposa y al nieto que ustedes vieron en las fotos con nosotros. Ellos están con nosotros en esta noche. Al final van a compartir también algo como parte de la programación y del cierre. Y agradecemos a Dios por cada familia que ha llegado hasta aquí y cada familia que de alguna forma seguramente también en algún momento, ahora o más adelante, se conectan con nosotros a través de del canal, ¿verdad?, que nuestra iglesia tiene. Durante esta semana hemos estado hablando de un concepto que, sobre todas las cosas, quisiéramos repasar ese versículo de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13, donde habla de que la obra que cada uno de nosotros haga en esta vida será probada. En otras palabras, nosotros no vivimos la vida en el vacío. En algún punto la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y si la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. De eso se trata, de cada uno de nosotros poder detenernos en algún momento de la vida y pensar: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Usualmente nosotros nos detenemos en momentos de reflexión cuando ocurre algo inesperado, una tragedia, un evento mayor que nos detiene en la vida, una crisis, un fracaso, y reflexionamos. Y muchas de las personas adultas en sus vidas, ante una crisis mayor, han pensado: ¿qué yo he hecho con mi vida? ¿Qué lecciones yo he tomado? Desde la elección de con quién me caso, hasta la elección de a qué me dedico en la vida, dónde me establezco para vivir, a qué dedico mi tiempo. Son decisiones que estamos tomando. La vida familiar y la vida personal no se dan en un vacío, se dan simplemente en un continuo movimiento de decisiones que estamos haciendo. Vimos que Dios estableció un modelo de hogar. El modelo era bueno. Y aunque el pecado entró y lo ha dañado, la única esperanza que tenemos como familias es retomar los principios del modelo de Génesis 1 y 2. Sus lecciones son tan profundas que no bastarían ni aún 4 temas para poder profundizar en ellas. Sin embargo, por la gracia de Dios, espero que hoy veamos en este cierre cómo aún esos principios todavía hoy tienen vigencia y podríamos decir aún más en el tiempo en que estamos viviendo. Hay familias que están en una crisis y sus estructuras de hogar están tan resquebrajadas que lo único que merecerían sería demolerlas, porque apenas subsisten relaciones interpersonales que están siendo sumamente defectuosas entre los esposos. Relaciones con los hijos difíciles, los hijos no están recibiendo del hogar lo que deberían recibir. Y los hijos no solo necesitan un techo, no solo necesitan comida y ropa, no solo necesitan amor, los hijos necesitan dirección espiritual y moral en sus vidas. Y estudiamos el miércoles pasado que quienes, de acuerdo a la palabra de Dios, estamos llamados a hacer eso, somos quienes, los padres. Dios nos llamó a esa obra. Pero el afán de la vida y aún el seguir tras el sueño americano de la prosperidad, consciente o inconsciente, nos ha hecho enfocarnos más en los trabajos, en la prosperidad, en el crecer y descuidando de esta manera los elementos espirituales. Los jóvenes piensan que van a cambiar la historia de su vida. Sin embargo, empiezan a hacer las decisiones de la misma forma que lo hicieron sus padres. No poniendo a Dios en primer lugar, no buscando el consejo de Dios y siguiendo el peor enemigo, que es nuestro propio corazón. Porque el seguir el corazón, tus deseos, nunca es confiable. El Señor dijo en su palabra que el corazón humano es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Así que cuando tú eliges a nivel de sentimientos, de deseos, de lo que te parece,
pasando por alto el conocimiento de lo que Dios ha establecido en su palabra para nuestro bien, para nuestra protección, sabiendo Él que vivimos en medio de un conflicto cósmico y sabiendo que las familias del tiempo del fin, mientras más cerca estemos de la venida de Jesús, más retos íbamos a enfrentar, sobre todo porque el enemigo está buscando destruir la fe. Bien dijo Jesús, cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Y a veces es una incongruencia. El pueblo adventista del séptimo día dice haber recibido de Dios un mensaje para ser dado al mundo en el tiempo del fin. Ese es nuestro propósito de existencia como pueblo. Sin embargo, si en este tiempo representáramos como la primera venida de Jesús, aquellos sabios del oriente que llegaron y llegaran a esta iglesia y preguntaran a cuántos se encontrarían justamente conectados ya con los eventos relacionados no con la primera, sino con la segunda venida de Cristo. ¿A cuántas familias encontrarían que son familias que están enfocadas hacia dónde tienen que marchar en este tiempo? Mientras más claro debiéramos tener nuestro norte y nuestro destino, está más confundido. Y estamos realmente viviendo la parábola de Mateo 25 de las 10 vírgenes, estamos durmiendo. Sin embargo, el Espíritu de Dios va a hacer una obra final en las familias que estén dispuestas a ser colaboradoras con Dios. Yo solo te pregunto, ¿tú quieres ser una de esas familias? Y si eres una familia de uno, amén, y gloria a Dios, sigues siendo parte de la familia de la fe. Donde nos tenemos que detener es que esto no lo vamos a absorber solo por casualidad. Requiere un esfuerzo y un compromiso de nuestra parte. En el tiempo antediluviano, justo antes de aquella primera destrucción del mundo, cuando Dios vio que todo se había perdido, parece de vista, que el mundo iba hacia la destrucción, por aquellas mezclas de matrimonios, porque los hijos de Dios empezaron a fijarse en las hijas de los hombres, y los matrimonios mixtos trajeron una generación de hombres que sus pensamientos eran de continuo hacia el mal. Y el Señor dijo, es necesario ponerle fin a la tierra. Pero Dios tenía todavía alguien y puso sus ojos sobre alguien particular que la Biblia menciona. Y ese hombre fue el hombre que cambió la historia. Génesis 6. Génesis capítulo 6, los invito a que vayamos allá al versículo 8 y 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé dice que era un varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y el Señor le dijo en el verso 14, hazte un arca de madera de gofer. Y le dio todas las especificaciones. En el versículo 18 dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y finalmente el verso 22 dice que Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Ese fue el hombre de aquel momento. ¿Sabían ustedes que realmente todavía Noé no tenía hijos cuando él recibió este llamado de Dios? Todavía Noé no tenía hijos y Dios le prometió que si él hacía lo que Dios le decía, en el arca entraría no solo él y su esposa, sino sus hijos y sus nueras. Y eso fue una promesa de Dios. Y este hombre, vamos ahora a lo que fue nuestra lectura bíblica en el libro de Hebreos capítulo 11 y el verso 7. Hebreos capítulo 11 y el verso 7. Donde nos dice que por la fe Noé, fíjense que cuando Noé actuó por fe. Y fe es creer lo que Dios dice, aunque tú no estés viendo evidencias de nada. Y dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, ¿qué hizo él?
Dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvara. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Quién de nosotros si hubiese vivido en el tiempo de Noé y hubiese recibido un mensaje de Dios, ve y construye un arca porque yo voy a destruir este mundo por medio de un diluvio? Y Dios lo que le prometió a él fue: entrarás tú, tu esposa, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Por eso es que cuando leemos en Hebreos dice que él con temor preparó el arca en que su casa se iba a salvar. Le decía, Dios me dio estas dimensiones, Dios me dio todas estas instrucciones, pero finalmente Él me prometió que yo y los míos vamos a entrar en el arca y ante esa destrucción nosotros no vamos a ser destruidos. Y con la experiencia de Noé estamos viendo un hombre, como lo decía en la lectura de 1 Corintios 3, que su obra fue probada. La de él no fue probada por fuego, fue por un diluvio. Pregunto, ¿realmente pasaron la prueba? ¿Se salvaron Noé y su familia? Sí se salvaron. ¿Por qué se salvaron? ¿Por qué se salvaron? Porque hicieron todo lo que el Señor les mandó que hiciera. Cuando hablamos en la semana de Mateo 7, los versículos 24 en adelante, hablamos que quienes construyen sus vidas sobre las rocas son las personas que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Pero quienes construyen sus vidas y familias sobre arena son aquellos que oyen, pero no hacen lo que Dios les pide. Las ecuaciones las pone Dios y Él dice 1 más 1 es 2. Y nosotros a veces hemos pensado que 1 más 1 es 4 porque nosotros lo pensamos. ¿Cuánta importancia tiene en nuestro tiempo? Que no importa la vida que cada uno lleve, tomemos tiempo para poder descubrir a través de la palabra cómo nuestras vidas y nuestras familias podrán ser salvas. Lo que estamos viviendo en este tiempo es algo sin precedentes y Satanás está buscando destruir, llevarse enredado a todos los que pueda, sobre todo porque aprendimos que Dios desea repoblar los lugares que quedaron vacíos en el cielo con los redimidos. Así que ¿querrá Él que hayan personas que ocupen esos lugares? No, Él va a hacer los esfuerzos para que tú y yo, aunque estemos en una iglesia, no tengamos el carácter que necesitas desarrollando en nuestra vida, que el cielo apruebe para poder ir al cielo. Pero Dios dice, yo tengo una forma en que se puede lograr. Y yo he establecido familias y las familias cristianas para que preparen a sus hijos y formen ese carácter en ellos que los haga aptos para entrar al reino de los cielos. Y esa es la obra de nosotros los padres. La obra del padre bíblicamente es la obra de instruir a los hijos en los caminos del Señor. La obra de la madre comienza desde que ese niño nace, y en el compendio que ustedes o que he ofrecido, ¿verdad? Para aquellos que lo quieran, este compendio de estos capítulos claves del ministerio de curación habla de que aun cuando una madre está lactando a un niño, eso se le llama el ministerio de la madre. Es que la madre de momento deja de ser de sí y vive para otro, pero es el tiempo cuando Dios crea unos papeles y dispone a la mujer para que haga unas labores únicas que van a ir preparando un camino y un terreno para poder sembrar en esa mente de ese niño las semillas de la verdad que de alguna manera le van a permitir conocer a Dios desde su temprana edad y formarse un carácter que pueda resistir las pruebas, aún como los hebreos en Babilonia, Daniel y sus amigos pudieron estar en medio de gente que no tenía el temor de Dios, pero ser fieles y leales a Dios. La preocupación que presentamos el miércoles tenía que ver con que es alarmante el número de hijos que son hijos de padres cristianos, pero ellos no tienen conexión con Dios. Algunos llegan a cierta edad y aún abandonan la iglesia, no conociendo todavía a Dios. Y eso debe preocuparnos, si es que esos hijos han crecido en el conocimiento del Señor. No hay familias perfectas, todos vamos creciendo en el proceso, pero todos necesitamos tener una guía, y nuestra guía y nuestra autoridad de vida familiar debe ser ¿cuál? La palabra de Dios. Y ahí nosotros vemos a Noé
estando entregado a una obra que, ¿creen ustedes que el mundo lo admiraba y lo felicitaba? Y salía en las noticias en CNN como algo grandioso. El hecho de que hoy día haya un arca y una réplica en los Estados Unidos, creo que es en el estado de Kentucky, ¿verdad?, que está esta réplica del arca de Noé. De hecho, ha sido un esfuerzo aún de la iglesia evangélica para que se sostengan los pilares todavía de la fe cristiana, sobre todo en la nación americana. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que la obra que él hizo no fue una obra que gozaba de la admiración de los demás, pero gozaba de la aprobación ¿de quién? De Dios. Y por eso Dios eligió ponerlo en las Sagradas Escrituras en un capítulo que se habla de los hombres de la fe. Puede ser que la obra que Dios te llame a ti a hacer, como nos ha llamado a nosotros, no sea una obra que muchos hagan. De hecho, el camino ancho es el camino donde la mayoría va. Pero ese no es el que lleva a la vida eterna. El camino que Dios nos llama como familias cristianas es el camino angosto, que pocos lo encuentran. porque es angosto, porque requiere renunciar a veces aún a los planes de uno. Yo quiero compartirles brevemente. Cuando el Señor nos iba formando a mi esposo y a mí dentro de una relación de noviazgo, yo quiero decirles que el libro Hogar Cristiano fundó unas bases para nuestra relación. Estábamos como estudiantes universitarios en el Colegio Adventista de las Antillas y allí hay una clase que se llama Hogar Cristiano, que todo el que pasa por allí la coge, así que en 6 meses nos leímos ese libro de tapa a tapa como parte de un curso. Sin embargo, ese libro empezó a poner en nosotros unas bases y cuando éramos novios tomamos ciertas decisiones, claro, novios ya para casarnos. Y una de las decisiones que hicimos fue que cuando los hijos llegaran al hogar, yo me iba a quedar en el hogar con los hijos. Esa decisión se tomó antes de que nos casáramos. Eso nos ayudó a planificar. Y créanme, vivimos en mucha simpleza. En mucha simpleza. Nos casamos jóvenes, como ustedes vieron, pero dentro de lo que íbamos conociendo, que Dios nos decía, decidimos vivir a la altura de lo que podíamos económicamente para yo poder quedar en el hogar con los hijos. Y créanme que para mí fue la escuela de Madián, fue una escuela del desierto, fue la escuela de encontrarme con mi verdadero yo, fue la escuela de encontrar que mi carácter necesitaba ser tocado por el Señor y necesitaba una transformación, porque si hay un lugar donde tú y yo descubrimos quiénes somos, es en el hogar y con los hijos. Los hijos te pueden dar los mayores gozos, pero te pueden colmar la paciencia como solamente tú sabes que pueden hacerlo. Y salir de nosotros cosas que honestamente el Señor, yo creo que taparía los ojos simplemente de vernos y escucharnos. Y yo tuve que encontrarme con mi realidad, de que yo me creía que moralmente era una buena persona, pero mi carácter necesitaba una transformación. Y por eso creo que el plan de Dios es un plan de salvación y de redención, aún a través de los roles que nos da para que podamos hacerlos. Y sí cometí muchos errores, pero eran por las faltas mías en mi carácter. Y eso fue lo que me llevó, queridos hermanos, a poner a Dios en primer lugar. Yo dije, yo necesito una experiencia que me transforme. Un día mi esposo me lo dijo. Un día me dijo, tanto que lees. Y ya ustedes se pueden imaginar el resto. Y yo dije, eso es cierto. Leo mucho, pero no transforma mi carácter. Necesito un cambio en mi carácter. Y créame que no se logra de la noche a la mañana. Con muchas lágrimas, con mucha oración, buscando, Señor, cómo transformas aún mis tendencias heredadas y cultivadas, pero creyendo que Dios podía hacerlo. Y sabía que finalmente mi única manera de poder seguir en esa trayectoria era dependiendo de Dios cada día. Por eso creo que la familia es un excelente lugar para crecer y prepararnos para ir al reino de los cielos. Sí, es ahí cuando estás al día a día con los detalles de la vida, cómo Dios te lleva a crecer. Pero hay que educarse. Esto no sale de la nada. El hecho de que uno no siga trabajando en oficios externos no quiere decir que uno no queda preparado. Y agradezco al Señor porque ha puesto en mi corazón el deseo de educarme y seguirme educando a través de las lecturas, porque es lo que me van ayudando a aún entender las etapas que los hijos van a ir pasando. Hay que conocerlas de antemano y todo eso requiere tiempo. Y cuando yo observo a las madres que crían, digo, ¿cómo lo pueden hacer?
¿Cómo lo pueden hacer si cuando amanece apenas tienen que salir a sus trabajos y cuando regresan, con qué tiempo conectan con Dios? ¿Con qué tiempo se educan para conocer cómo instruir a sus hijos? ¿Con qué tiempo conectan con sus hijos? Y estoy segura, como lo he leído en muchas encuestas, que muchas madres quisieran estar en ese lugar que Dios designó para ellas. Puede ser que a veces requiera esfuerzos. Nunca olvidaré a Yamilka y a Eric, 2 jóvenes, eran de Luquillo. Y en un momento apenas tenían a su primer bebé y ella se me acercó y me dijo, puse la carta de renuncia, en 30 días renuncio. Se acababan de casar hacía apenas pocos años y él salió de su carro deportivo y ellos cambiaron los muebles que habían comprado y llegó un punto en que quedaron sin ningunos porque dijeron, si para yo vivir aquí en casa tengo que entonces salir de todo esto para podernos ajustar a un presupuesto, así lo vamos a hacer. Y por la gracia de Dios, ya tiene sus hijos adultos, por la gracia de Dios, yo cuando veo a estas personas, estos padres entregados, digo, sí Señor, todavía hay quienes deciden ponerte a ti en primer lugar por sobre todas las cosas. Los modelos en la Biblia sobreabundan. Jocabed y Amram, hombres que no temieron el mandato del rey, hombres que aún con lo que el rey decía, dijeron, no, este es el tiempo en que Dios está preparando un libertador, la llegada de un libertador, y ellos decían, ¿y si está en casa? ¿Y si es con este bebé? Hicieron todo lo que estaba a su alcance y Dios obró el milagro, y aquella, la hija del faraón, finalmente la contrató como la mamá de él y finalmente tuvo ese niño que por 12 años le pudo dar un fundamento para cuando fuera al palacio pudiera resistir las tormentas que enfrentó y finalmente poder ser usado por Dios como el líder de su pueblo. Dios desea que los padres, los varones, los hombres de los hogares puedan ser hombres que caminen con Dios como Noé caminó con Dios. Una de las encuestas de George Barna dice que la influencia de un papá convertido en un hogar, y cuando hablamos convertido no estamos hablando que sea un padre que viene a la iglesia meramente, estamos hablando de un padre que tenga una conversión genuina, que sea como un Noé moderno, que sea como un Enoc que caminaba con Dios. Dice que cuando el primero en la familia en convertirse es un niño, por ejemplo, que por alguna razón llegó a la iglesia a través de una escuela bíblica o algunas visitas o una escuela filial, cuando ese es el primero que llega a una iglesia, las probabilidades que el resto de la familia se conviertan es un 3.5%. Estamos hablando ahora de influencia de ciertos miembros de la familia convertidos para influir para que el resto se convierta. Pero si es la madre la primera en llegar a los pies de Jesús y estar convertida, las probabilidades que el resto de su familia se convierta es un poco más, es un 17%. Ahora, cuando llegamos al punto cuando es un hombre, cuando es el padre el primero en ser convertido, ¿ustedes tienen idea de cuánto es la probabilidad de que el resto de la familia se convierta al Señor? Un 93% de probabilidades. Y para mí eso dice mucho. Dice mucho en todos los aspectos. Creo que todavía el faraón está buscando a los varones para matarlos. Matarlos sobre todo espiritualmente. Matarlos para que no tengan esa pasión por Dios, ese deseo de poder engrandecer su reino y de criar hijos para que hagan una diferencia en este mundo. Sin embargo, sé que los hay. Y hoy hablamos de ese Noé, de ese hombre que realmente fue una influencia para su hogar, de tal manera que sus hijos, por ver la sinceridad de su padre, creyeron en su padre, creyeron en lo que él hacía, aunque la mayoría no lo seguía, aunque muchos se burlaban por la convicción de fe que tenía Noé, sus hijos creyeron y pudieron también entrar al arca. Hay una cita hermosa que dice en Patriarcas y Profetas, página 86, que las advertencias de Noé fueron rechazadas por el mundo, pero su influencia y su ejemplo fueron una bendición para su familia. Fíjense, fueron rechazadas por el mundo, pero ¿quién las atesoró? Su familia. Y como premio por su fidelidad,
e integridad, Dios lo salvó a él con todos los miembros de su familia. Y termina diciendo la cita, qué estímulo para la fidelidad de los padres. Eso es lo que Dios hace a través de su palabra y de los escritos inspirados. Inspirarnos a ser fieles a Él, inspirarnos a seguir su voz, aunque la mayoría no lo haga. Ojalá puedan ver el documental que hablamos el miércoles pasado, The Divided. Ese documental justamente me muestra a hombres que reconocieron que Dios los llamaba a asumir ese rol y por la fe en la palabra de Dios es que ellos empezaron a hacer unos cambios. Ahora yo quiero terminar de hablar y vamos a ir aquí en un recuento muy rápido, vamos a entrar en una nueva dimensión final que se trata de cómo construir, más que un arca, cómo construir el carácter. Ustedes saben, la obra de edificación que el Señor nos ha llamado, ¿tiene que ver con qué? Tiene que ver con carácter. Y justamente el Señor nos dice, la gran obra de padres y maestros es la edificación del carácter, el procurar la imagen de Cristo en los que han sido puestos bajo su cuidado. La gran obra de edificación, la gran obra de los padres y de los maestros es la edificación del carácter. ¿Qué quiere decir eso? Que en la vida del hijo y de los hijos se refleja el carácter de Dios. ¿Eso ustedes creen que es fácil lograrlo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para que ese niño se parezca a Jesús? Todo tiene que empezar conmigo, porque en mí el carácter tiene que ir cambiando también, tiene que ir siendo transformado. Entonces vamos a ver algo, y vamos a ver en este punto justamente dónde están los elementos. Aún creo que es el secreto que nos dejará ver por qué nosotros no vemos los resultados ni en nuestras propias vidas de adultos, ni en las de nuestros hijos. Voy a trabajar con este concepto. Menciono esta información, quien sabe alguno quiera buscar un poco más. El doctor Neil Netley es un doctor adventista que se ha especializado, es médico en área así de medicina física, pero es especialista en el conocimiento del cerebro con todas sus implicaciones. Uno de los programas que él ha desarrollado se llama Optimiza su cerebro. Y este programa, que usted puede buscarlo bajo esta dirección de Netley Health Solutions, y este libro que él ha escrito del arte perdido de pensar, de ahí voy a presentar este extracto que quiero compartir con ustedes. Dentro de las funciones de nuestro cerebro, nosotros tenemos diferentes lóbulos dentro del cerebro y cada uno ejerce una diferente función. Donde me quiero enfocar es en dos de estas áreas del cerebro. Quiero hablar del lóbulo frontal, es la parte que vemos ahí en color claro. Y el lóbulo frontal queda aquí justamente detrás de la frente nuestra. Estos son los diferentes lóbulos que tiene el cerebro, pero el más grande, si se dan cuenta, es el lóbulo frontal. Además, no solo las personas tenemos lóbulo frontal, los gatos, los perros, aún los monos tienen, todos en diferentes proporciones. Por eso ustedes ven en esta proporción que el chimpancé, que tiene un 17% de lóbulo frontal, es tan fácil de amaestrar y muchas veces dicen que se parece a los humanos en gestos, en comportamientos. Sin embargo, nosotros como seres humanos, el 33% de nuestro cerebro lo compone el lóbulo frontal. Esto es parte de lo que nos hace ser seres humanos y vamos a ver el por qué. Vieron que no tenemos un lóbulo tan pequeño como el de los gatos ni el de los perros, es más significativa la proporción y tiene un significado. Sin embargo, es lo último que se desarrolla en nosotros y se termina de desarrollar a los 30 años, según las investigaciones que el doctor Netley comparte en estos libros. ¿Qué funciones se llevan a cabo en el lóbulo frontal? Y atiendan bien a esto porque esto es bien importante. Ahí es que se razona, ahí es que se planifica, se resuelven problemas, aún el lenguaje creativo, la expresión verbal, todo eso tiene que ver con el lóbulo frontal, pero la voluntad también está allí, los aspectos de la vida moral allí también es que se desarrollan, la espiritualidad está allí, la conciencia y nuestro comportamiento. Y cuando yo miro esto digo, wow, cuántas cosas
ocurren en esta parte de nuestro cerebro. El hecho de que nosotros no lo veamos a nosotros mismos no quita ni desvalida su importancia. Por el contrario, estudiar estas cosas nos van a dejar ver la relevancia, sobre todo asuntos prácticos de la vida diaria. ¿Saben ustedes que el único lugar donde Dios puede comunicarse con usted y conmigo es a través de nuestro cerebro? Y sobre todo, es importante poder tener esos canales abiertos para que la comunicación de Dios pueda llegar a nosotros. Si aún usted como adulto, padre, madre, adulto, niño, joven, se ha dado cuenta que a veces lee de la Biblia pero no la entiende, si a veces usted se da cuenta que las cosas espirituales no le atraen, escuche, todo está conectado con este tipo de funcionamientos. Pero hay otros sistemas, no voy a hablar de los demás lóbulos, tengo que limitarme a el lóbulo frontal, pero necesito hablar del sistema límbico, porque en el sistema límbico que se encuentra en el centro, allá bien adentro, en el centro de nuestro cerebro, se encuentran las emociones. Y allí están los apetitos, las emociones, es una parte autómata del cerebro, no es una parte, es una parte simplemente que está conectada con apetitos y con emociones. Ahora, pregunto, el estilo de vida que se vive, ¿a qué usted cree que apela más? Piensa en todo lo que nos rodea, desde comida, diversiones, juegos, todo lo que usted pueda pensar. ¿A qué apela más? ¿Al lóbulo frontal o al sistema límbico? Piensen en los anuncios, lo que están promoviendo aún por ahí cuando uno va a los billboards. ¿A qué apela? Apela al sistema límbico. Ahora, cuando yo pienso en el Génesis, pienso que Satanás, justamente en sus tentaciones, ese fue el punto que atacó en Eva. Los apetitos, las emociones. Sin embargo, cuando Dios quiere comunicarse contigo y conmigo, va a trabajar a través de nuestro lóbulo frontal, porque ahí está la conciencia, ahí está la voluntad, ahí está la espiritualidad, ahí está el razonamiento. No estamos hablando de que tomamos decisiones con las emociones. Y por eso es importante reconocer estos dos sistemas como parte no solo de nuestra vida, vamos a ver qué implicaciones tiene eso en el estilo de vida personal y familiar. ¿Se me quedó? ¿Me ayudan? Se frizó. Se fue ahora de más. Ok. Muy bien. Ok, aquí llegamos. Así que el cerebro tiene una jerarquía y de mayor a menor, que es lo más que debe dominar, es el lóbulo frontal, que debería ser el rey del cerebro. El sistema límbico se compara con el niño de los 3 años, el antojo, el deseo, ¿ok? Y el resto del cerebro, con todos sus demás lóbulos, le llamaríamos la reina. El detalle es que las decisiones muchas veces, aun cuando tú tienes hambre y tú vas a decidir qué comer, usualmente uno con qué sistema lo elige. ¿Con el lóbulo frontal o el sistema límbico? Con el sistema límbico. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me gusta? Lo que debiera ser el rey del cerebro no está siendo el rey del cerebro en la mayoría de los seres humanos. Y eso puede pasar en cualquier nivel. Y por eso es importante conocer cómo funciona el cerebro y qué parte yo tengo en las decisiones que tomamos. Por eso, cuando uno va a tomar una decisión, debiera haber una consulta entre el niño, sobre todo, ¿verdad? Aquí lo presenta así, ¿verdad? Sobre todo cuando el niño tiene esos deseos, deben decir, bueno, el rey y la reina van a hablar. En otras palabras, el lóbulo frontal junto con los demás lóbulos vamos a consultar, vamos a razonar esto, vamos a ver qué información tenemos, vamos a ver si esto es lo mejor. Y entonces tomamos una decisión. Quien debe ejercer el criterio final en la toma de decisiones debe ser ¿qué? El lóbulo frontal, porque ahí es que está la razón, aquí está la planificación, aquí está la conducta. Sin embargo, la humanidad parece que en sus grandes proporciones, quien toma las decisiones es ¿quién? El sistema límbico, lo que yo deseo. Y eso tiene unas consecuencias y unas implicaciones muy grandes. Ahora, se nos fue aquí algo, sin embargo, vamos a ver qué cosas pueden dañar el lóbulo frontal. Un accidente, y fíjense que desde que los niños empiezan a caminar, ¿dónde van sus primeros cantazos? ¿A la frente?
Eso es un hecho. Yo no sé por qué no han hecho casquitos para los nenes cuando empiezan a caminar, porque los cantazos son aquí. Lo que a mí me deja ver que desde que nacemos pareciera ser que el enemigo quiere atentar contra nuestra área de la voluntad, de la espiritualidad, de la conciencia, de las decisiones. Pero un accidente puede dañarlo. Sí, también puede dañarlos las drogas, todas las drogas ilegales, pero también hay medicamentos que pueden dañar el lóbulo frontal, y ahí con las enfermedades que hay, muchas cosas de esas son usadas cotidianamente. Sin embargo, nosotros no tenemos la conciencia de que eso va a poder también influir y afectar el lóbulo frontal. También el alcohol puede afectar el lóbulo frontal. Sí, el fumar, la nicotina puede afectarlo, pero también la cafeína, son drogas legales y es muy común el usarlas y es socialmente aceptado. Sin embargo, sí es comprobado que afectan y hacen daño al lóbulo frontal. Hay comidas que afectan el lóbulo frontal, dietas que son altas sobre todo en proteínas y en azúcares. Y cuando el mundo dice que la proteína esto, aquello y lo otro, hoy día los documentales son lo suficientemente claros, aún en el área de la salud, para demostrar que una dieta basada en plantas es lo mejor para la salud del ser humano, y que los problemas de salud que se están desencadenando tienen que ver justamente con estas cosas que no solo dañan la salud, están dañando el lóbulo frontal también. La mucha azúcar en los niños, sobre todo en edad escolar, interfiere con las funciones del lóbulo frontal. Imagínense una dona con una soda o un juguito de Tampax o cualquiera otro antes de ir a la escuela. ¿Cómo va a preparar ese cerebro para poder absorber y aprender? Difícil, porque lo afecta, reduce el rendimiento académico. La música lo puede dañar con tonos discordantes, con música negativa, todo eso sí también puede influir, pero hay algo donde me quiero detener un poco, y es en la hipnosis. La hipnosis. ¿Cuántos de nosotros practicamos hipnosis? ¿Alguien practica la hipnosis? ¿No? ¿Sabes qué es la hipnosis? Es cuando uno empieza a estar expuesto a una pequeña pantalla o a una pantalla con una luz intermitente que va cambiando. Yo creo que con esa definición es difícil que uno no caiga en eso, y más hoy día. ¿Cuál es el problema mayor? Que esto puede cancelar, fíjense que es lo que trata de cancelar la función del lóbulo frontal, para que no razones, para que no evalúes, para que no uses tu conciencia. Todo eso está dentro del plan de los cambios rápidos de imágenes. Por eso, cuando el enemigo ha traído este bombardeo de la media, de las películas, de las miniseries, de todas estas cosas, por alguna de esas redes a veces uno cae, si no es por una o es por otra. Todo este cambio rápido de imágenes lo que está haciendo es apagando el lóbulo frontal, y nosotros no estamos usando entonces ninguna capacidad de razonamiento. Estas son las cosas que son comunes hoy día. Es común ir a una tienda y ver un bebé que en el coche tiene un artefacto que su mamá le ha puesto allí y el nenito está conectado a la pantalla. Ese niño ya está recibiendo daño cerebral, aunque no se le viren los ojos, aunque no se le vire la boca, aunque no quede paralizado, aunque no le vea algo externo a nivel del lóbulo frontal, ya está recibiendo daño. Y estas cosas son bien comunes hoy día. La preocupación nuestra es dónde están mamá y papá, dónde están los abuelitos conscientes de estas cosas, porque el enemigo está queriendo destruir el asiento de nuestra voluntad, el lugar donde podemos oír la voz de Dios. Por eso es que no tenemos amor hacia la palabra de Dios, porque hay otras cosas que van robando ese amor hacia la palabra de Dios. Es común ver a los niños en los juegos pegados porque ya son adicciones, son las adicciones modernas. Nosotros estamos viviendo en un mundo adicto. Mientras más grande es el vacío de Dios, más automáticamente busco en qué llenarlo. Algunos con cosas grotescas, otros con cosas menos grotescas, pero sigue haciendo el mismo daño a nivel del cerebro y es afectando el lóbulo frontal. Las pantallas de entretenimiento hacen muchos daños, promueven la fantasía, disminuyen la creatividad,
disminuyen el interés en la lectura, disminuyen el interés por aprender, reducen el discernimiento, sobre todo, ¿verdad? Si son adictivos, reduce la sensibilidad. ¿Usted ha tenido estas caras alguna vez en su casa? ¿Alguna vez usted ha tenido esas caritas que confrontan a mamá y a papá? Sí, porque aún todo lo que hablamos que destruye el lóbulo frontal va poniendo una actitud diferente de comportamiento de los hijos hacia los padres. Y a veces uno no sabe las implicaciones, no es que siempre lo ves cada vez que lo hacen, ves el resultado inmediato, pero su comportamiento sí va siendo alterado, aumentan aún la violencia. Pero hay cosas que pueden beneficiar al lóbulo frontal y esas son con las que queremos concluir en esta noche. Sí, una dieta saludable, la dieta del Edén. ¿Recuerdan que lo vimos en el modelo original? Dios estableció la dieta del hombre y hoy día la ciencia demuestra que una dieta alta en carbohidratos complejos, alta en frutas, en vegetales, en granos y nueces, son las que optimizan el lóbulo frontal y pueden darle mayor inteligencia a una persona, le pueden dar mayor discernimiento, aún mayor interés por la vida espiritual. La música, hay música que fortalece el lóbulo frontal y es la música aún clásica, la música que resalta la melodía, estimula el lóbulo frontal. La actividad física, sí, también desarrolla y fortalece el lóbulo frontal. Y como hablábamos el otro día, fíjense, la vida está hecha casi para el sedentarismo. En una gran mayoría la vida es sedentaria. Cuando Dios creó el hombre, lo creó para moverse, para estar al aire libre. Todas estas cosas y las mismas implicaciones de la casa modelo que vimos son implicaciones que hoy podrían traer un beneficio a tu vida y a tu familia, pero habría que hacer un cambio de estilo de vida, habría que tomar decisiones y ahí es que nosotros tenemos que ir evaluando en qué puntos estamos debilitados y qué puntos debemos fortalecer. ¿Sabían ustedes que el juego contribuye? Sí, contribuye al desarrollo del niño. ¿Qué tipo de juego? Sobre todo, fíjense que la revista, esto fue parte de este tipo de documental que hicieron en esta revista de pediatría y adolescencia. Dice que los niños necesitan jugar al aire libre y necesitan el juego sin estructura, que pareciera que está desapareciendo. Todo eso necesita ser restaurado en la vida de los niños. Este señor, anoten su nombre y búsquenlo en YouTube, busquen al doctor Eric Sigman. Él dijo, el juego es esencial para el desarrollo porque contribuye en el bienestar cognitivo, físico, social y emocional del niño. ¿Qué juegos juegan tus hijos? ¿Qué juegos juegan tus hijos actualmente? Ahora, el juego que se está hablando no es el juego de computadoras, porque justamente él dice, los niños prefieren jugar los juegos de computadora y aún prefieren coger clases de computadoras que trabajar ¿con qué? Con sus manos. Y a pesar de esta tendencia, un reporte reciente confirmó que cuando uno trabaja con las manos en un ambiente real en tercera dimensión, ¿saben qué? Eso ayuda al desarrollo cognitivo e intelectual. Vamos a ver ejemplos de estos. Muchos niños de 11 años ya tienen deficiencias en ciertas áreas de su desarrollo cognitivo. Eso no pasaba hace 2 generaciones atrás, a la misma edad. ¿Qué ha pasado en 2 generaciones? Muchos cambios y cada día los niños están menos expuestos a las experiencias reales de la vida. Estos juegos tal vez han ido pasando de moda, sin embargo, en cada uno de esos juegos hay un movimiento, hay interacción con personas, hay un mundo real, se están desarrollando ciertos procesos. Qué bien cuando los niños desde que son pequeños pueden ser expuestos a cosas, fíjense, eso es jugar en un ambiente real de tercera dimensión, tocando, sintiendo, oliendo, probando. Todo esto es parte de lo que ayuda al desarrollo. Sí, al aire libre, corriendo, pero el estilo de vida ha cambiado tanto que estas cosas pareciera que son extrañas para muchos. Quién sabe, algunos no han tenido casi este tipo de experiencia, pero el doctor Sigman habla de la importancia de estas experiencias. Los estudiantes que estaban altamente estresados
Y fíjense ahora el asunto del ejercicio versus el sedentarismo. Y que no se ejercitaron mucho, reportaron tener más ansiedad que los estudiantes que se ejercitaban con frecuencia, con mayor frecuencia. Sí, los niños necesitan movimiento, los adultos necesitamos movimiento. Por eso es que los problemas de ansiedad siguen subiendo, porque no nos estamos dedicando a poder, sobre todo, ejercer el movimiento físico. ¿Qué hace el movimiento físico? Provoca que se liberen unos químicos en el cerebro que promueven un estado de ánimo más relajado y balanceado. Así que cuando usted necesita balance, cuando usted necesita que baje el estrés, a ejercitarse, a moverse, a ir al aire libre, y todo esto va a beneficiar al cerebro. ¿Qué necesita el niño? El niño necesita su familia, porque los niños no han tenido su familia, han encontrado los amigos virtuales a través de estas cosas, y a quienes necesitan es a nosotros como familia. Se necesitan desarrollar más las actividades de vínculos familiares. ¿Tienes noche familiar en tu familia? ¿Tienes momentos en que conectas con tus hijos a nivel de compartir, de saber cómo han estado, de saber qué ha pasado? El comer juntos como familia es importante. Evalúa cuántas veces a la semana comen juntos con su familia en la mesa. La mesa y la comida, ese tiempo, une a la familia, y sobre todo cuando se usa en forma productiva para conocernos, ver qué ha pasado, es una gran bendición. La conexión con los abuelos, sobre todo si son abuelos que tienen buenas influencias, y el temor de Dios ayuda en esa red al desarrollo de los niños. El que los padres interactúen con ellos, aún en sus actividades sencillas. El trabajar juntos en el jardín. Ustedes saben, las manos de los niños hay que mantenerlas ocupadas. Pero en este tipo de actividad, aunque sea unos tiestitos que usted pueda poner en su casa, va a ayudarlos no solamente a tener sus manos ocupadas y su mente ocupada. Ellos van a estar uniendo sus corazones con los de ustedes, pero también van a estar aprendiendo, se me fueron por aquí, vamos a ver, van a estar aprendiendo sobre todo cómo son los procesos, la siembra. El hacer trabajo le enseña al niño los procesos. Sí, cuando vaya a lavar ropa la próxima semana, no la lave usted sola, mamá. Lleve a sus hijos con usted y ellos van a ganar el aprendizaje de lo que son los procesos, aún lo que es la solución de problemas, y todo esto le ayudará a tener un juicio correcto en cuanto a conceptos que serán abstractos. En otras palabras, el hacer las cosas al estilo de los indios taínos, donde cuando el día empezaba las nenas se quedaban con mamá, los nenes iban con papá. Toda esa exposición a las actividades diarias como familia van preparando la mente del niño, no solo en los aspectos cognitivos, sino aún de solución de problemas en la adultez. La cocina es un laboratorio donde sí, sería más fácil hacerlo yo, lo haría más rápido, pero ese no es mi trabajo. Dios me llamó a entrenar a los niños, Dios me llama a desarrollar un carácter en ellos, y esta es la forma como podemos hacerlo también. El cultivar ese tiempo, ¿verdad?, de familia es importante, aunque los niños aprendan a tocar algún instrumento, que tengan responsabilidades en el hogar, que los niños también puedan desarrollar algunas cosas del arte, y que las niñas sí, cuando usted de abuelito y abuelita le vayan a hacer sus próximos regalos, búsquenle una maquinita de coser, búsquenle una pequeña carretilla, cojan las escobas y pónganle los palos de los recogedores para que las hagan chiquitas, y para el niño eso parecerá un juego, pero realmente está creciendo y desarrollándose en su carácter. El servicio, que los niños puedan estar expuestos a relacionarse con personas que tal vez son mayores, esas experiencias son necesarias en un desarrollo armonioso. La vida de Jesús y su niñez, de hecho el último capítulo que incluimos en el compendio fue el de la niñez de Jesús. Y quiero compartir esta cita porque dice que su vida fue tranquila y sencilla. Esa cita deberíamos leerla cada vez. Y dice que cuanto más tranquila y más sencilla sea la vida del niño, cuanto más libre esté su vida de excitación artificial y más en armonía con la naturaleza, ¿qué cosas va a beneficiar? A la parte física, a la mental y a la espiritual. Vamos a repetir esto. Esto es lo que yo me tengo que llevar hoy.
El mundo ha diseñado, y el enemigo lo ha hecho sobre todo, ha diseñado todo un andamiaje para los niños y todo es excitante. Cuando usted empiece a evaluar cuáles son las cosas que usted le va a poner de juego o a qué lo va a exponer, no olvide los principios de la vida de Jesús, porque Él, el Rey del universo, se hizo niño y vino a vivir en esta tierra aún desde siendo un bebé de brazos para dejar un modelo para las familias también. Y lo que vemos en la vida de Jesús es una vida tranquila y sencilla. Y ahí es que necesitan nuestras vidas ser dirigidas, porque mientras más libre esté de la excitación artificial, mientras más esté la vida en armonía con la naturaleza, más favorable será para su desarrollo físico, mental y espiritual. ¿Quieres que se desarrolle lo espiritual en la vida de tus hijos? Hay que ir otra vez a la sencillez. Eso es lo que Dios nos ha dejado como modelo, ¿sí? Cómprale lupas, que exploren, que jueguen con la tierra, que siembren. También parte de lo que pueden hacer es explorar, sí, en la naturaleza, déjalos que caminen, ponle los troncos de los árboles para que creen balance, se están divirtiendo, están ocupándose, pero más que divertirse, en la palabra divertirse, se están recreando y están desarrollándose de una manera armoniosa. ¿Habrá necesidad de remodelaciones en nuestros hogares? ¿Tendrá el enemigo una agenda en el mundo para sobreestimular el sistema límbico y atrofiar el lóbulo frontal? ¿Saben ustedes que mientras más se estimula el límbico, automáticamente tranca el lóbulo frontal? Y de ahí es que tú y yo necesitamos tomar decisiones como padres. Y no podemos tener miedo de hacerlo. Lo que necesitamos es educarnos para educar a los hijos por qué debemos hacer cambios. Porque finalmente ellos presionan, la sociedad presiona, ellos reciben la presión, ellos presionan a los padres y entonces estamos cediendo a algo que finalmente los está matando. Y aunque vengamos a la iglesia, esos niños no van a absorber las cosas espirituales si nosotros no hacemos unos cambios definidos en esa dirección. ¿Cuánto puedes tú hacer, aún como abuelo o abuela? ¿Cuánto tú puedes influir en una forma beneficiosa? Son muchos los abuelos que hoy día crían a los hijos, a los nietos. Pero aún ahí, si tienes esa encomienda en algunos momentos, aprovéchalos y úsalos en una manera intencional. Dios tiene un plan y su plan es una vida simple. Todo se trata de decisiones. Finalmente, Noé eligió hacer todo como Dios le había dicho y su casa se salvó porque Dios premió su fidelidad. Y ahí es que tú y yo vamos, en ese deseo de poder, sobre todas las cosas en el tiempo en que estamos viviendo, de poder hacer una diferencia. El mundo no necesariamente te va a aplaudir, pero no necesitamos los aplausos del mundo, necesitamos la aprobación de Dios, porque un día cuando Cristo venga, habrán hijos que se quitarán sus coronas y dirán, esta corona la debo a mi madre y a mi padre. Pero hay otros que dirán, no, aún algunos, como un Hitler, como un Napoleón Bonaparte, hombres que se levantarán y dirán, ellos no me enseñaron. Y yo, como padre, necesito conocer qué es lo que Dios pide de mí y ponerme en el camino donde Él pueda usarme. Al terminar nuestra semana en esta noche y al cantar nuestro himno final, si es tu oración y tu deseo que Dios pueda restaurar tu familia, aún mientras lo cantamos como familia, te invitamos a que pases al frente y podamos tener en este cierre una oración especial por las familias. Y voy a invitar a mi hijo Edgar y a su esposa Surielis y aún a Edgar Adriel que puedan pasar al frente y compartan con nosotros este himno como clausura en esta noche. Familia se derrumba.
por doquier, todo nos anuncia que el Señor ha de volver. Ven, oh Dios, y guía a tus hijos hoy, obra en nuestras vidas y transfórmanos, Señor. Restaura nuestro hogar, Señor. Haznos portadores de tu ley de amor. Bendícenos, llénanos de ti, y que podamos alumbrar al mundo con tu luz divina, dando esperanza a la humanidad. En oración y ruego clamamos hoy a ti. Cada día consagramos nuestro hogar aquí. Guía a nuestros hijos en temor y amor. Tu divina gracia nos dirija, Salvador. Restaura nuestro hogar, Señor. Haznos portadores de tu ley de amor. Bendícenos, llénanos de ti, y que podamos alumbrar al mundo con luz divina, dando esperanza a la humanidad. Si hay alguna familia adicional que quisiera pasar al frente, justamente en esa oración, Señor, guía a nuestros hijos, guíalos a tus pies y úsanos como instrumentos para prepararlos para el reino de los cielos. Pueden pasar al frente para esta oración final. Rendimos los talentos a tu servicio fiel, para demostrar al mundo el poder de aquel que unes nuestras vidas con su gran amor, para hoy cumplir con el deber que nos honró. Restaura nuestro hogar, Señor. Haznos portadores de tu ley de amor. Bendícenos, llénanos de ti, y que podamos alumbrar al mundo con tu luz divina, dando esperanza a la humanidad. Y que podamos alumbrar al mundo con tu luz divina, dando esperanza a la humanidad. ¿Vieron a Adriel Omar? ¿Ya saben por qué la abuelita está así? Es hermoso ver la familia crecer. Ver al que una vez fue así de chiquito, convertido en papá. Darle gracias a Dios por su esposa, porque hay una misma fe. Ellos están creciendo.
Ellos están pasando por las etapas que nosotros vivimos y estamos ahí para apoyarles. Eso es lo que queremos hacer como familia de iglesia. Apoyar a los que ya han pasado por las etapas que nosotros hemos pasado. Es probable que haya momentos que podamos decirles los errores que cometimos para poderlos ayudar. Pero también debemos educarnos en cuál es el camino correcto y cuál es la voluntad de nuestro Dios. Como iglesia somos una familia que necesitamos darnos apoyo los unos a los otros. El mundo está buscando destruir la espiritualidad nuestra y de nuestros hijos. ¿Usted quiere ver un cambio en su vida espiritual? ¿Usted quiere empezar a comprender mejor la voluntad de Dios? Hermanos, retomemos el modelo del Génesis. Retomemos el Edén. Hagamos aún un cambio de alimentación. Vayámonos a lo simple, a lo natural. Nos va a costar esfuerzo porque todos estamos programados con el sistema límbico. Y hasta que este lóbulo frontal no sea fortalecido con un cambio de estilo de vida, usted no va a ver el cambio en su espiritualidad. Le habla alguien que lo ha vivido y que lo ha hecho. Y yo he visto el cambio de no tener ese interés a tener una pasión por la palabra de Dios. Pero ha habido un cambio de estilo de vida. Todo lo que Dios hace a través de su evangelio es elevarnos de la degradación. Seguir nuestros gustos nos van a degradar eventualmente, pero seguir su plan nos va a elevar y nos va a preparar para afrontar la prueba final y para poder entrar al reino de los cielos. Ahí estamos. Me gustaría que las familias que son las más adultas, vénganse aquí al centro, los que tienen a sus hijos. Vénganse aquí y los otros vamos a tratar de juntarnos un poquito más, aunque sea por medio de los bancos, nos podemos juntar un poquito más, ¿ok? Con el compromiso de que esta iglesia continuará enseñando a los padres cómo poder desarrollar las responsabilidades que Dios ha puesto en sus manos. Yo quiero acercarme junto con ellos también y vamos a tener esta oración. Bendito Dios y amado Padre Celestial, gracias. Gracias porque tu palabra siempre tiene enseñanzas para nuestras vidas y siempre tiene un camino de esperanza. En esta noche aquí nos presentamos delante de ti como tus hijos y como familias, deseando sobre todas las cosas, oh Dios, que inspires en nosotros el deseo de imitar la vida de aquellos que hicieron las diferencias en su tiempo, de inspirarnos aún con los modelos como la familia de Noé. Enciende en cada caballero que aquí se encuentra, enciende ese deseo por buscar de ti y conocerte, a fin de que como Padre, Señor, nuestro carácter pueda reflejarte. Sobre todas las cosas, oh Dios, que mientras más nos acerquemos a ti, nos des la sabiduría para guiar a nuestros hijos en el temor tuyo, para que juntos como familia podamos un día entrar por las puertas de la Canaán celestial y decirte, Señor, aquí estamos con los hijos que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús, lo agradecemos y esperamos en tus promesas y en tu ayuda. Gracias, Señor. Amén. Familia se derrumba, hay crisis por doquier. Todo nos anuncia que el Señor ha de volver. Ven, oh Dios, y guía a tus hijos hoy. Obra en nuestras vidas y transfórmanos, Señor. Restaura nuestro hogar, Señor. Haznos portadores de tu ley de amor. Bendícenos, llénanos de ti y que podamos alumbrar al mundo con tu luz divina, dando esperanza a la humanidad.
consagremos nuestro hogar aquí. Guía a nuestros hijos en temor y amor. Tu divina gracia los guíe al Salvador. Restaura nuestro hogar, Señor. Haznos portadores de tu ley de amor. Bendícenos, llénanos de ti y que podamos alumbrar al mundo con tu luz divina, dando esperanza a la humanidad. Rendimos los talentos a tu servicio fiel para demostrar al mundo el poder de aquel que une nuestras vidas con su gran amor, para hoy cumplir con el deber que nos confió. Restaura nuestro hogar, Señor. Haznos portadores de tu ley de amor. Bendícenos, llénanos de ti y que podamos alumbrar al mundo con tu luz divina, dando esperanza a la humanidad. Y que podamos alumbrar al mundo con tu luz divina, dando esperanza